Buenas tardes. Gracias, Lolo, por esa introducción. La vida es un desafío. Todos los días nos enfrentamos a situaciones inesperadas. Todos los días nos encontramos en situaciones no programadas, pero los que confían en el Señor dice que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la confianza, esa es la seguridad que tenemos en nuestro Dios. Como muy bien lo decía Lolo, hoy vamos a hablar de un tema que le he titulado Acepta el desafío. Y vamos a hablar acerca de 3 hombres que fueron desafiados por Dios en diferentes momentos de su vida a hacer algo para lo cual no estaban preparados, según ellos, ¿sí? Según ellos. Pero antes de empezar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Alabamos y bendecimos tu nombre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tus hijos que estamos reunidos en este momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, sabiendo y reconociendo que Él es Señor por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Pues les decía que la vida es un desafío. Todos hemos sido desafiados a lo largo de toda nuestra vida, de diferentes maneras y en diferentes situaciones. Pero hoy quiero hablarles de 3 hombres que tuvieron que enfrentar situaciones complejas en ese momento de su vida. Y el primero de estos es Noé. Y quiero que vayamos a Génesis 6. Génesis 6:9 dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Mire cómo describe la Biblia a Noé. Lo describe como un varón justo y que era perfecto en sus generaciones y que con Dios caminaba Noé. Noé no era cualquier hombre. Era un hombre justo, un hombre perfecto y que también caminaba con Dios. El verso 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. El panorama era sombrío y Dios había decidido una sentencia para la raza humana y la tierra misma. La voy a destruir, dijo. ¿Por qué? Porque la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y aquí la primera instrucción, el desafío que Dios le da a Noé. Y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero.
Dios le dice a Noé que construya un arca. ¿Por qué? Porque él va a destruir la tierra. Pero ha decidido Dios salvaguardar la vida de Noé y de su familia. Por cuanto ya hemos leído atrás que decía que Noé era un hombre justo y perfecto y que caminaba con Dios. El 17 le dice: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le dice a Noé que construya un arca. Hasta ese momento en la tierra no había llovido, porque la Biblia describe que dice que un rocío subía y regaba toda la tierra. La lluvia como tal no se conocía hasta ese momento. Pero Dios le dice a Noé que construya un arca porque él va a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a todo ser viviente. Imaginémonos el cuadro. Noé empieza a construir una gran arca porque va la tierra a ser inundada. Póngase a pensar usted y que el Señor le diga: Cintia, construye un arca porque la tierra va a ser inundada. Lo primero que va a pensar Paola: pero aquí donde yo vivo no hay ríos. Aquí donde yo vivo, para que se llene de agua va a ser bien difícil. Y mucho más difícil para levantar una arca. Yo me imagino que Noé era la burla de toda aquella gente. Se burlaban, se reían de él. Verlo trabajar en algo que para ellos era inútil en aquel momento. Pero Noé, de manera muy obediente, empezó a construir el arca. Porque Noé caminaba con Dios y creyó a la palabra que Dios le había dado. Y porque para él no era desconocida la situación que la tierra estaba viviendo en ese momento. En el verso 18 le dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no tuvo en ningún momento dudas de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciese. Él, de manera obediente, construyó aquella arca. Y el diluvio llegó. Y todos aquellos que se burlaron en algún momento, que se reían de él, diciéndole: loco, ¿para qué construyes semejante cosas y aquí no va a pasar nada? Cuando creemos a nuestro Dios, las cosas que nuestro Dios habla a nuestro corazón para muchos son locura. Para muchos no son cosas que pueden pasar. Pero nuestro Dios nos habla a cada uno de nosotros, a usted y a mí. A Noé se le dio el desafío de construir un arca en un momento donde no se podía utilizar. Noé la construyó. Noé
no dudó que lo que Dios le estaba diciendo iba a suceder y empezó a construir el arca. Yo le quiero preguntar a usted, ¿a qué lo ha desafiado Dios a usted? ¿Qué cosa Dios le ha pedido a usted? Sigamos avanzando y vamos a ver al segundo hombre del cual queremos hablar. Y este segundo hombre es Abraham. Abraham, de la misma manera que Dios llamó a Noé para construir un arca, también le hizo un pedido a Abraham. En Génesis 12 dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el verso 4, dice, fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré la tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham estaba cómodo en la tierra donde él vivía. Abraham disfrutaba de todo lo que él había logrado, de todo lo que él había obtenido. Pero Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Mire, qué interesante. Abraham no le dijo al Señor, pero Señor, si yo aquí estoy bien, yo aquí tengo mi ganado, yo aquí tengo tantas cosas que tú me has permitido adquirir. ¿Para qué me voy a mover a una tierra desconocida? ¿Para qué me voy a mover hacia un lugar del cual no sé nada? Pero Abraham fue obediente a la voz de Dios. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue obediente y salió de su tierra y se fue a la tierra que Dios había de mostrarle. En el verso 10 hay algo interesantísimo. Dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham estaba cómodo en el lugar donde él estaba, y Dios lo lleva a otro lugar, y con lo primero que se encuentra es con que hay hambre en esa tierra.
y tiene que salir de esa tierra a Egipto. Y en Egipto, Abraham tiene que recurrir a una mentira, porque cuando vio a su esposa y vio que era de hermoso parecer, tuvo miedo. Y ya todos conocemos esa historia. En el verso 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tierra, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Mire, Abraham sale de Egipto y dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y su sobrino Lot también. Y la tierra era insuficiente para que ellos dos pudieran habitar juntos a causa de todo lo que tenían. Abraham salió de su tierra con posesiones, pero llegó a una tierra donde fue multiplicado lo que él tenía. Abraham obedeció el mandato del Señor. Abraham obedeció lo que Dios le había pedido, que saliera de su tierra, que saliera de su parentela a una tierra que él le iba a mostrar, a una tierra que solo Dios conocía. Y en esa tierra se multiplicó su riqueza. En esa tierra Abraham fue bendecido grandemente por Dios. Abraham vio cómo lo que él tenía fue aumentado grandemente. Tal vez Dios no nos ha pedido que nos vayamos de nuestra tierra, de nuestra parentela. Eso no ha pasado con nosotros. Pero Dios te ha pedido, ve, predica, háblale, diles. Puede hacer. Ese es el desafío que Dios nos da a nosotros. No que abandonemos la tierra, no que abandonemos el lugar de nuestra habitación, pero sí nos está llamando a hacer algo por aquellos que más lo necesitan. El tercer hombre de quien quiero hablarles hoy es de Moisés. Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo, un pueblo que estaba en una situación sumamente difícil en Egipto, viviendo en la esclavitud, sufriendo cualquier situación difícil que podían vivir un pueblo en tierra ajena. Y vamos a Éxodo, capítulo 3. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo:
iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En el verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. A Moisés se le da un desafío más grande de lo que él se podía imaginar. A él se le va a dar la tarea de que él libere, de que él saque al pueblo de Israel de Egipto y lo lleve a la tierra prometida. Entonces Moisés empieza a hablar con Dios y le dice en el verso 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, tengamos la certeza de que Dios va con nosotros. Moisés le dice al Señor: ¿y qué les digo? ¿Acaso ellos me van a oír? ¿Acaso ellos van a creer a lo que yo les diga? Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Pero Moisés no solo se quedó ahí, Y más adelante, en el verso 4, en el capítulo 4, verso 10, le dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, le dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y mire Moisés, y le dijo: ay, Señor, envíate, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hallaréis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Muchas veces esperamos estar preparados, tener una vida resuelta, tener todo ya acomodado para poder ir a hacer algo por Dios. Pero Dios nos está llamando hoy. Es hoy, es ahora. No esperemos que los años avancen o que cuando ya las fuerzas nos falten para que podamos nosotros emprender el camino que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Seamos como Noé,
como Abraham y como Moisés, y obedezcamos a la voz de Dios. A Moisés se le dio el desafío más grande. Moisés tenía que ir y hablar ante Faraón y decirle a Faraón que el pueblo se tenía que ir y que tenía que salir. Y cada vez que Moisés iba donde el Faraón, el corazón de Faraón se endurecía más. Y el Faraón castigaba más al pueblo y decía, porque están de holgazanes, piensan tales cosas, y les aumentaba la carga de los trabajos que tenían que hacer. Y el pueblo se molestaba con Moisés. Y volvía Moisés a hablar con Faraón, a decirle que el pueblo tenía que salir. Y envió Dios plagas a Egipto. Y cada plaga era más fuerte que la otra. Y el corazón de Faraón más se endurecía. Más se endurecía. A tal punto que llegó hasta la muerte de los primogénitos. Y el Faraón se molestó. Y hasta ese momento que ordena que el pueblo salga. Pero ese desafío solo era el inicio. Cuando el pueblo ya se encuentra en camino a la tierra prometida, este pueblo empieza a murmurar y hacen un becerro y murmuran contra Dios, porque en Egipto había comida, porque en Egipto había de todo. Y en ese desierto se iban a morir de hambre, de sed. Y Dios muestra su misericordia con una columna de nube en el día y una de fuego en la noche. Y Dios les provee agua, y Dios les da maná, y Dios les da codornices, y Dios les provee. Pero el pueblo sigue murmurando, el pueblo se sigue quejando, a tal punto que Moisés sube al monte para hablar con Dios. Y cuando él baja, encuentra a Moisés al pueblo en fiesta. ¿Por qué? Porque habían hecho un ídolo. Un viaje que pudo tardar poco tiempo, llevó 40 años para que el pueblo llegara a esa tierra prometida. Y Moisés, yo me imagino a Moisés en momentos de reflexión, diciendo, bien estaba yo en la tierra de mi suegro, trabajando sin ningún problema, y el Señor me trajo a esta situación con este pueblo tan difícil y tan complicado. Algo que tenemos que estar seguros es que la obra del Señor no va a ser fácil. No va a ser fácil porque sabe, los primeros que se oponen son nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hermanos, posiblemente hasta nuestros hijos. En ellos vamos a encontrar la primera oposición. Pero de algo que usted debe de estar seguro es de que el Señor estará de su lado y Él lo va a respaldar. De Noé se burlaron y se reían de él. Abraham abandonó su tierra, un lugar donde él estaba bien, y llegó a la tierra donde Dios le dijo, pero hubo hambre y tuvo que salir. A Moisés lo llamó de donde él se encontraba trabajando, apacentando las ovejas de su suegro, para ir y sacar a su pueblo. De todos estos hombres debemos de aprender y debemos de tomar ese ejemplo. Ellos no le tuvieron miedo
al desafío. Ellos no pensaron en la burla o en las situaciones difíciles con las cuales se iban a encontrar. Ellos decidieron hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Es por eso que allá en el libro de Hebreos, en Hebreos 11, en ese catálogo de los héroes de la fe, se mencionan a estos hombres. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Cada uno de estos hombres se despliegan como los héroes de la fe, hombres que creyeron a la palabra de Dios. El desafío para cada uno de nosotros ya ahí está. Dios nos está llamando. Dios está llamando urgentemente para que hablemos y prediquemos su evangelio a toda criatura. Preparémonos para que cuando escuchemos estemos listos y obedezcamos a la voz del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi eterno aprecio y cariño para cada uno de ustedes. Bendiciones.